Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Enrique. Enrique fue un emperador de Baviera y en esta función se entregó al servicio de su pueblo. Impulsó la reforma de la Iglesia, promovida por el Papa y llevada a cabo por los monjes de la Abadía de Cluny. Se destacó por su condición de pacificador. Murió en el año 1024. Iniciemos nuestra celebración cantando. Ante ti, Señor, mi alma levantaré. Ante ti, Señor, mi alma levantaré. Oh, mi Dios, confío en ti. Yo te alabo, Señor. Yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios. Yo te alabo, Señor. Yo te adoro, Señor. Oh, mi Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, en esta 15ª semana del tiempo ordinario, nos disponemos a celebrar la Eucaristía y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore por Yaku, Bereko, Orellana. Ore por Yaku, Bereko, Orellana. Ore por Yahu, Verico, Jesucristo. Ore por Yaku, Bereko, Jesucristo. Ore por Yaku, Bereko, Orellana. Ore por Yaku, Bereko, Orellana. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, tú que iluminas a los extraviados con la luz de tu Evangelio, para que vuelvan al camino de la verdad, concede a cuantos nos llamamos cristianos imitar fielmente a Cristo y rechazar lo que pueda alejarnos de Él.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Escuchen la palabra del Señor, jefe de Sodoma. Presten atención a la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa la multitud de sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de la grasa de animales cebados. No quiero más sangre de toros, corderos y chivos. Cuando ustedes vienen a ver mi rostro, ¿quién les ha pedido que pisen mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, sábado, convocación a la asamblea. No puedo aguantar la falsedad y la fiesta. Sus lunas nuevas y solemnidades las detesto con toda mi alma. Se han vuelto para mí una carga que estoy cansado de soportar. Cuando extienden sus manos, yo cierro los ojos. Por más que multipliquen las plegarias, yo no escucho. Las manos de ustedes están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El justo gozará la salvación de Dios. El justo gozará la salvación de Dios. No te acuso por tus sacrificios. Tus holocaustos están siempre en mi presencia. Pero yo no necesito los novillos de tu casa, ni los cabritos de tus corrales. El justo gozará la salvación de Dios. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca? Tú que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras. El justo gozará la salvación de Dios. ¿Haces esto y yo me voy a callar? ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y te arguiré cara a cara. El que ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad. El justo gozará la salvación de Dios. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, la muerte. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó, resucitó. El Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz sino la espada,
porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, y a la nuera con su suegra, y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Y el que los reciba a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe recibe a aquel que me envió. El que reciba a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta, y el que reciba a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en este lunes de la 15ª semana ya del tiempo ordinario. Y miren lo que nos dice el Evangelio de San Mateo. No vine a traer la paz, sino la espada de Yara. Pero Jesús vino entonces para que todos estemos peleados entre nosotros. Y no, queridos amigos, sino que tenemos que entender el lenguaje cuando Jesús dice no vine a traer la paz, sino que esa guerra interior. Por eso dice con los de su propia casa. El bait, la casa, que significa nuestra propia esencia, nuestra propia vida, nuestra propia constitución, como nosotros de una manera integral nos miramos en nuestra esencia, queridos amigos. Hapealaña mañana, hapeala ya esa papeñan de Yaraco an, y dice a luchar contra nosotros mismos. Por eso es que después concluye esta partecita diciendo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Cabe ya esa ponana, porque siempre entendemos muchos falsos profetas, lastimosamente, han utilizado muy mal todo ese movimiento que comenzó, la famosa reforma, ¿verdad?, con Lutero, que después comenzaron y surgieron todos estos movimientos, nosotros le llamamos los protestantes, ¿verdad?, le llamamos, después vienen todas las sectas. Muchos de ellos predican, por ejemplo, al famoso evangelio de la prosperidad. Ese es un peligro serio, ¿verdad?, porque te presentan siempre el evangelio como si fuese un dulce de leche, ¿verdad? Yara en ningún momento donde ir dulce de leche, en ningún momento donde ir Yara, ¿verdad? Muchos piensan o dicen, por el hecho, dice, de tener ya a Jesús, el hecho de seguir a Jesucristo, entonces todo tiene que ser prosperidad. Y muchas veces apuntan hacia el dinero, ¿verdad?, a la cuestión económica. ¿Dónde hay prosperidad, señor? ¿Verdad? Ya en el Antiguo Testamento, el libro de Job incluso, ¿verdad?, desnudo he venido al mundo, desnudo volveré a él. Todo lo que significa, queridos amigos, el bienestar y todo lo que significa el seguir a Jesucristo en la realización del reino de Dios, quiere decir, queridos amigos, que tenemos que luchar por la justicia, tenemos que luchar por la paz, por la serenidad, pero dentro de la convivencia de la humanidad, queridos amigos. Porque aquí el hecho de decir, el evangelio de la prosperidad, más o menos, sálvese quien pueda, ¿ven? Entonces Dios para todo y cada uno que se busque su riqueza. En todo caso, eso es mucho más maquiavélico. Estamos siendo maquiavélicos y no cristianos. La yaja la plata de Abricueri, entonces puedo pisar la cabeza de cualquiera. ¿Por qué? Porque lo importante es mi objetivo. Entonces no podemos presentar de esa manera el Evangelio de Jesucristo. Es demasiado claro y demasiado sencillo. Y tenemos que pensarlo, porque hay tereíos que se han dejado influenciar por todo este estilo de Evangelio, que yo diría que no es el Evangelio en realidad, porque Evangelio quiere decir buena noticia. Apenas cuenta hay buena noticia, apenas con mala noticia, al final de cuentas, porque pero todo por cuestiones materiales o cuestiones humanas o cuestiones terrenales, cuestiones, como diría San Juan en su Evangelio, del cosmos, del mundo. Queridos amigos, es esencial ahora la cruz, la lucha,
Esto quiere decir una lucha interior. Esto quiere decir, queridos amigos, que tenemos que ir dejando de lado todo aquello que es superficial. Acá lleva lo esencial para que todos podamos vivir dentro de una comunidad donde, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 42 al 47, nadie tenga necesidad. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo. Y por eso dice incluso, miren las terminologías que va utilizando: el que ama a su padre, a su madre más que a mí no es digno de mí. Son expresiones muy fuertes para darnos a entender que la renuncia es una renuncia total en busca de un bien de la comunidad. Aquí siempre, queridos amigos, tenemos las dos columnas esenciales: la comunidad por una parte, pero nosotros formamos parte de la comunidad. Por lo tanto, la comunidad se encarga de mí, pero soy yo el que forma la comunidad y procuro y me encargo de la comunidad. Y por eso, queridos amigos, termina, y esto me parece esencial, cuando terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Quiere decir, queridos amigos, que este evangelio no es un evangelio egoísta, sino que al contrario. Esto nos da a entender que tiene que ser la comunidad la que tiene que recibir, aceptar y empeñarse en hacer que la buena noticia, el reino de Dios, llegue a todos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos: Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestra Iglesia, para que la enseñanza que imparta a los hombres esté cimentada sobre la solidaridad y el respeto a la vida humana. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que demuestren la primacía de la opción por el reino en todas las prácticas pastorales. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por las autoridades de nuestro país, para que tengan políticas sociales para superar las situaciones de pobreza en que están sumergidos muchos hermanos. Oremos al Señor. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecerán las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro manjar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira bondadosamente, Señor, las ofrendas de tu Iglesia suplicante y conviértelas en alimento espiritual que ayude a crecer en santidad a todos tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que que estás estás en el cielo, santificado santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Jesucristo, tu panjang dejara obeshara Reipe ama hangai para pewe ore poyaku bereko Jesucristo, tu panjang dejara obeshara Reipe ama hangai para pewe ore poyaku bereko Jesucristo, tu panjang dejara obeshara Reipe ama hangai para pewe ore mobu awapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
resucitó. Alegría y gozo, mis hermanos, Jesucristo el Señor resucitó. Alegría y gozo, mis hermanos, que la muerte vencida ya quedó. Resucitó. Aleluya. Aleluya. El Señor resucitó. Oración final. Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que hemos recibido nos ayude a amarte más y a servirte mejor cada día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, aleluya. Alégrate, reina del cielo, alégrate, reina del cielo, alégrate, 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 alégrate. Yo tengo una madre, se llama María. Yo cada mañana cuando me levanto la miro y le digo: María, te quiero por madre, por virgen y guapa también. María, te quiero por madre, por virgen y guapa también. Sí, 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 sí. María la Madre de Dios y mía también, María.